Buenos días, mis queridos hermanos. Agradecemos a Dios que por un nuevo día tenemos la oportunidad de estudiar su palabra, de acercarnos a su palabra, de entender aquello que Dios quiere que podamos entender y que podamos vivir en nuestra vida diaria, ¿no? En esta mañana os traigo una reflexión del deseo de todas las gentes, que la he titulado Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería sus necesidades. Y quiero que entendamos algunas cuestiones de ese texto que está en el capítulo 85, de nuevo a orillas del mar, después de la resurrección de Jesús. Se encuentra de nuevo con los apóstoles y en esta ocasión Jesús les deja varias enseñanzas, varios mensajes, ¿verdad? Vamos a leer el texto y luego intentar reflexionar sobre él, ¿verdad? Vividamente recordaban la escena ocurrida al lado del mar cuando Jesús les había ordenado que le siguieran. Recordaban cómo a su orden se había dirigido mar adentro, habían echado la red y habían prendido tantos peces que la llenaban hasta el punto de romperla. Entonces Jesús los había invitado a dejar sus barcos y había prometido hacerlos pescadores de hombres. Con el fin de hacerles recordar esa escena y profundizar su impresión, había realizado de nuevo este milagro. Su acto era una renovación del encargo hecho a los discípulos. Demostraba que la muerte de su maestro no había disminuido su obligación de hacer la obra que les había asignado. Aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios de sostén que les proporcionara su empleo anterior, el Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Y aquí vamos a ver un texto, una frase, algo que Jesús les dice a los apóstoles, pero también a nosotros, ¿verdad? Hoy día. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba Él, en la orilla, en el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con Él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podían fracasar. En este texto hay dos cuestiones que quiero comentaros. Estamos viviendo tiempos complicados, ¿verdad? Estamos en pandemias, en muchas partes del mundo estamos confinados en casas, no podemos salir. Y probablemente que muchos de nosotros estamos preocupados. Hace unos momentos estaba hablando con mi familia y comentábamos de las preocupaciones que tenemos porque hay cosas que pagar y, en fin, todo aquello que es el día a día que conocemos, pero que este mundo de repente, de un día para otro, ha cambiado. Y hay temor, y hay preocupación. Pero fijaos lo que dice ese texto. Dice, mientras estuviesen haciendo su obra, proveería sus necesidades. Y quiero destacar esta frase. Porque quizás como cristianos hemos perdido de vista la obra, la misión que tenemos que hacer en esos tiempos. Y con la dinámica que el mundo nos impone, ¿no? Hay que ir a trabajar y cada vez cuantas más horas, e incluso varios trabajos y, en fin, el enemigo se ha encargado de ocuparnos todo el tiempo y todos nuestros esfuerzos, recursos dedicados a las cosas de este mundo, cuando en realidad sabemos que este mundo va a perecer, va a desaparecer, porque ese no es el mundo que Cristo preparó para nosotros, ¿de verdad? Pero esa frase
nos vuelve a colocar con los pies en la tierra. Porque es una promesa que Jesús nos está haciendo a todos nosotros. Mientras estábamos haciendo su obra, Él nos provee todas nuestras necesidades. Y creo que hemos olvidado esa promesa de Dios. Creo que hemos empezado poco a poco, con el tiempo, a confiar mucho más en las reservas que nosotros mismos creamos, sea económicas o sea de otro tipo, y nos olvidamos que todo lo bueno, todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos para esta vida, para nuestro diario vivir, nos lo provee Dios. Por lo tanto, no deberíamos de estar preocupados, ¿verdad? Si estaríamos por fe trabajando para Él, el texto nos lo dice, si ellos trabajaban en relación con Él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podían fracasar. Y ese es el segundo tema que quiero destacarlo, ¿no? De esta frase. En varias reflexiones atrás y en muchas otras que van a seguir, voy a destacar este asunto porque creo que lo hemos perdido de vista y no lo tenemos en cuenta como debería. Pero fijaos, cuando dice, combinado el poder divino con el esfuerzo humano, garantiza éxito. Pero éxito en la obra, ¿verdad? Éxito en aquello que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Porque muchas veces nos dedicamos a cosas de este mundo y hemos olvidado la obra y la misión que tenemos como cristianos. Hemos olvidado el nombre que tenemos, ¿por qué lo tenemos? Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, en realidad, o al menos deberíamos de serlo. Y con todas las cosas que este mundo nos presenta, quizás nos hemos olvidado de nuestra misión, de nuestro propósito, y probablemente que en muchas ocasiones no nos va tan bien como nos gustaría, aunque no voy a intentar predicar un evangelio de la prosperidad, porque no creo en un evangelio de la prosperidad. Creo en lo que Dios me promete y que Él está conmigo mientras yo esté con Él, ¿verdad? Confío en esa promesa que Él ha hecho. Mientras yo esté en su obra, Él estará conmigo y nada me faltará de lo que necesito realmente, ¿verdad? Quizás habría que recordar en estos momentos esas cuestiones. Después de su resurrección, Jesús es precisamente eso lo que está haciendo, reforzando aquello que había construido hasta su crucifixión, la obra que los apóstoles tenían por delante, ¿verdad? Porque a partir de ese momento toda la obra recae sobre ellos. Jesús ya no estará con ellos, ¿no? Y hay un segundo, a continuación de ese texto, hay un otro texto y que también me gustaría que lo comentásemos. Cristo tenía otra lección que dar, especialmente relacionada con Pedro. La forma en que Pedro había negado a su maestro había ofrecido un vergonzoso contraste con sus anteriores profesiones de lealtad. Había deshonrado a Cristo e incurrido en la desconfianza de sus hermanos. Y he destacado ese texto porque creo que la forma en que vivimos el cristianismo hoy día, personalmente creo que deja mucho que desear. Creo que no somos conscientes de nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, cómo nos comportamos dentro y fuera de la iglesia. No nos damos cuenta que en todo lo que hagamos, honramos o deshonramos a nuestro Señor, ¿verdad? Y creo que hemos olvidado eso en realidad. Estamos viviendo como si todo está dependiendo de mí, para mí,
todo me tiene que servir a mí, ¿verdad? En muchas ocasiones nos encontramos con unos comportamientos, incluso dentro de la iglesia, ya no, quizás fuera de la iglesia, en un ámbito donde te encuentras con mucho otro tipo de personas, pues probablemente que podemos olvidar, ¿no? Pero muchas veces incluso con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en la iglesia, hablando mal, tratándolos mal, diciendo y haciendo cosas que Cristo no haría nunca, jamás. Sigamos el texto. Ellos pensaban que no se le debía permitir asumir su posición anterior entre ellos. Y él mismo sentía que había perdido su confianza. Antes de ser llamado a asumir de nuevo su obra apostólica, debía de dar delante de todos ellos prueba de su arrepentimiento. Sin esto, su pecado, aunque se hubiese arrepentido de él, podía destruir su influencia como ministro de Cristo. Es lo que estábamos comentando antes, ¿verdad? El Salvador le dio oportunidad de recobrar la confianza de sus hermanos y, en la medida de lo posible, eliminar el oprobio que había traído sobre el Evangelio. Damos cuenta la magnitud de lo que implica tener el nombre de Cristo sobre nosotros, de ser seguidores de Cristo. No es cualquier cosa. Es una cuestión sumamente importante, porque estamos poniendo en duda el nombre de Cristo frente al mundo. Y cuando tenemos que dar un mensaje al mundo y el nombre de nuestro Rey, el nombre de Cristo, está puesto en cuestión, está cuestionado, pues ¿qué tipo de mensaje podemos dar? ¿Verdad? Sigamos el texto. En esto es dada una lección para todos los que siguen a Cristo. El Evangelio no transigue con el mal. No puede disculpar el pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios. Pero el pecado abierto requiere una confesión abierta. El oprobio que ocasiona el pecado del discípulo recae sobre Cristo. Hace triunfar a Satanás y tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde esté a su alcance, eliminar este oprobio dando prueba de su arrepentimiento. Es lo que estábamos comentando antes, queridos hermanos. Dejamos a Cristo en mal lugar. El Evangelio lo dejamos en mal lugar. Y cuando está diciendo que el Evangelio no transigue con el mal, es verdad, el pecado, es decir, lo dije en reflexiones anteriores, la presencia del Espíritu Santo y el pecado en el mismo espacio, en el mismo tiempo, no pueden existir, ¿verdad? Pero esto tampoco significa que vamos a perseguir, ¿verdad? Sino que debemos de dejar claro que no estamos de acuerdo con el pecado, tenemos que arreglar esta situación porque estamos hablando del nombre de Cristo, pero que tenemos que cuidar al pecador, ¿verdad? Siempre y cuando está dispuesto a arrepentirse. En esta ocasión vemos que Cristo le ofrece a Pedro una ocasión de arrepentirse, de reconocer su error y de poder arreglarlo, porque no era poca la misión que tenía por delante y no podía haber dejado que los apóstoles, que todos los demás lo cuestionen, ¿verdad? Es necesario y es necesaria la reparación en todo momento, pero no podemos estar de acuerdo con el pecado. Y creo que hoy día el pecado está entre nosotros, habita entre nosotros, incluso en la iglesia, y casi no cuestionamos nada hoy día. Quizás esa sea una de las causas por la cual tenemos tantos problemas como pueblo de Dios, ¿verdad? Porque hemos aceptado poco a poco cosas que nunca jamás deberían de estar entre nosotros. El Evangelio no transigue con el mal. Está en el texto. No podemos permitir que el mal habite entre nosotros. No podemos permitir que el pecado en medio de nosotros ponga en cuestionamiento el nombre de Dios, el Evangelio de Dios. Porque si invitamos a la gente a la iglesia, nosotros tenemos que ser ejemplos. Podemos cometer errores, por supuesto que sí. Y Dios nos permite el arrepentirnos, el reconocer el pecado, pedir perdón y, a medida que esté a nuestro alcance, arreglar el error, ¿verdad?
pero no podemos permitir que el pecado habite en medio de nosotros. Y creo que últimamente es precisamente lo que estamos haciendo. El pecado habita en medio de nosotros, lo hemos asumido y seguimos adelante pensando que Dios, con su gran amor, lo va a permitir. Lo he dicho en las anteriores reflexiones y seguiremos diciéndolo a medida que avancemos en los textos, en el mensaje que Cristo quiere que comprendamos, ¿verdad?, como pueblo, porque necesitamos llegar a ese pueblo final que encontrará a Cristo estando de pie y sin pecado, ¿verdad? Y si no arreglamos esas cuestiones que están en medio de nosotros, difícilmente podemos llegar a esta situación. Sin arrepentimiento no puede haber perdón, ¿verdad? Es una condición previa. Por lo tanto, quería traeros en esta mañana esos textos para poder tomar conciencia de una realidad que quizás hemos dejado pasar sin darnos cuenta, porque es verdad que la sucesión de todo lo que está pasando en el mundo hoy nos invita a ir corriendo, 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 y nos paramos muy poco a reflexionar sobre ciertas cuestiones. Pero que Dios nos invita, y creo que hoy más que nunca, en esos momentos de parón general casi del mundo, ¿no? Tenemos esa ocasión de parar, de reflexionar qué es lo que hicimos mal, qué es lo que estoy haciendo yo mal. No tenemos que olvidar que la iglesia soy yo. La iglesia empieza conmigo. Y pedir perdón, arreglar todas esas cuestiones que no están bien, que no son resultado del Evangelio, como mucho de un otro Evangelio extraño, y pedir perdón a Dios, arreglar, allanar el camino y así poder invitar a otros que conozcan ese Evangelio, que conozcan a nuestro Jesús y que tengan la oportunidad de estar con todos nosotros en su reino, en su venida. Agradezco vuestra paciencia y espero vuestros comentarios. Me gustaría que si os ha gustado la reflexión de esta mañana, pues compartirla, suscribiros a ese canal, os invito, y compartir esa reflexión con todos aquellos que consideréis oportuno. Que Dios os bendiga y que tengáis un buen día. Amén.